Bueno, pues muy buenos días a todos. Feliz Día de las Madres, ¿no? De veras, es una bendición poder estar con ustedes y le pido al Señor que bendiga su camino, que la sostenga, que las invito a que hoy descansen en Él, que se gocen en Él y que puedan ver que Él está ahí siendo su roca todo el tiempo. Entonces, que Dios las bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, donde estamos recorriendo el Evangelio de Marcos. Y la idea y mi oración es que al recorrerlo el Espíritu Santo trabaje y nos ayude a profundizar en conocer quién es Él y cuál es la obra que realizó, de tal forma que nuestra fe, que nuestro amor crezca, que tengamos gozo, que tengamos paz, que logremos encontrar más dirección en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que también podamos hacer conciencia que su reino ya está aquí. O sea, no es la obra completa todavía, pero el reino de Dios ya está aquí y está avanzando. Y eso espero que nos pueda dar esperanza. La semana pasada empezamos viendo que Marcos va a narrar en este evangelio la buena noticia de Jesús, que Él es Dios Hijo, que Él es el creador, que es el sustentador del universo, que asumió, ¿se imaginan un cuerpo humano que estuvo caminando aquí entre nosotros hace 2000 años? Y que Él es el Cristo, dice Marcos, que significa el ungido, el nombrado por Dios en esta misión que Él tiene o tuvo para venirnos a salvar, no solamente al pueblo judío, sino también a todo el mundo. Marcos inició narrando que en ese entonces se cumplió con Juan el Bautista esta profecía que Isaías había anunciado hacía 400 años. Él como mensajero de Dios aparece exhortando al pueblo a que se bautizaran en un bautizo de arrepentimiento, porque estaba preparándolos para la venida del Señor. Y mucha gente estaba respondiendo a este llamado y está bautizando, e inclusive llegamos y vemos que entre ellos llega Jesús y también le pide ser bautizado. Y cuando se bautiza y se levanta el agua, ocurre algo maravilloso. Se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma a postrarse sobre él y se oye una voz de Dios Padre que está diciendo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Se imaginan? O sea, escuchar en el cielo una voz que está validando que Él es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos está narrando Marcos. Luego vimos que fue tentado y probado en el desierto por Satanás y que en esta prueba Él demostró ser digno de seguir adelante con su misión al vencer las tentaciones que le puso Satanás. Si Él hubiera pecado, Él hubiera quedado descalificado de ser el Cordero perfecto para el sacrificio de nuestros pecados, pero venció. Así que ya probado, se fue de ahí a la región de Galilea y empezó a anunciar las buenas nuevas de Dios. Llamó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, a Simón, Andrés, Juan, Jacobo, que ellos eran pescadores y dejaron todo para seguirlo. Y él empezaba a anunciar y continuó anunciando que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios estaba cerca. Y la semana pasada finalizamos profundizando en este llamado de arrepiéntanse, crean y síganme. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Y al estar preparando el mensaje, se me ocurrió, ¿tú has pensado que en ese entonces el anunciar que Él era el Salvador prometido no iba a ser nada fácil? Es como si hoy fuera ese momento, es como si alguien de Shelby, por ejemplo, o de Lincoln por allá, que se llama Jesús, viene, digamos que es carpintero, que se dedica al framing, y se levanta, se para aquí frente a nosotros y nos dice que Él es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos. Nos dice: síganme. ¿Ustedes lo seguirían? Difícil, ¿no? Reaccionar así. Bueno, pues Jesús tendría que demostrar que era cierto lo que decía y que tenía la autoridad para hacer que sucediera. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy lo vamos a ver entrar con sus discípulos al pueblo de Capernaum para continuar anunciando la buena noticia, y veremos las pruebas que dio para demostrar que efectivamente está cerca y que Él tiene la autoridad divina necesaria
para que lo sigan. Como contexto, Capernaum era un pueblo de pescadores, era un pueblo próspero en la costa, pegado a la costa, en el mar de Galilea. Estaba ubicado en una carretera principal y había inclusive en este pueblo un destacamento militar romano porque se acuerdan que el pueblo judío estaba sometido al imperio romano. Era muy probable que ahí vivieran Simón, Andrés, Juan y Jacobo, que eran los pescadores, y Jesús iba a usar a este pueblo como el centro de su ministerio en toda la región de Galilea. Ahí es donde él va a llegar. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 21 al capítulo 2, versículo 13. La lectura es un poco larga, así es que hoy no la vamos a leer de pie, sino sentados, pero aún así en reverencia a ella. Y al hacerlo, yo te invito que pongas atención en esta fotografía que Marcos nos va a estar mostrando y que nos va a dar, y que notes qué tipo de demostraciones de autoridad hace Jesús, y que también qué es lo que están revelando de él y de su reino. Entonces, con esto en mente, vamos a leer la palabra de Dios. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Y entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Y Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Y como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba
sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron una parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Palabra del Señor. Esta es una lectura larga, pero a grandes rasgos lo que estamos viendo es que él está enseñando constantemente y está demostrando con hechos su autoridad. Vemos que apenas llegó al Sabbat, va a la sinagoga y empieza a enseñar. Marcos no narra qué fue lo que nos enseñó ahí, pero en el contexto son enseñanzas que tienen que ver con este reino de Dios, con las buenas noticias, que él vino a traer el reino. Lo que sí narra es que él no está enseñando como los expertos en el Antiguo Testamento enseñaban, que basaban su autoridad en la autoridad de los rabís que les habían enseñado a ellos, sino que él enseñaba con la autoridad de ser hijo de Dios y por lo tanto con la autoridad de ser la palabra de Dios, revelando lo que ahora Dios estaba haciendo. Y esto los tenía asombrados. Y a partir de esto vemos que Jesús iba respaldando sus enseñanzas con actos divinos para demostrar su autoridad, pero también para enseñar el impacto que él iba a tener en la vida ahora que el reino estaba cerca. Entonces digamos que él va a empezar a enseñar como si fueran clases prácticas, ¿no? donde lo puedes ver a todo color. La primera fue que en su reino él tiene autoridad para liberar y proteger del poder de Satanás. Él expulsa de un endemoniado un espíritu maligno que lo reconoce y que lo reta, que le dices: ¿por qué te entrometes, ¿no? Santo de Dios. Evidentemente el espíritu sí sabía quién era. En esa época existían los exorcismos y consistían en hechizos para liberar a la gente de espíritus malignos. Y al hacerlos, una parte vital era invocar el nombre de una deidad o de un ángel que al escuchar al espíritu maligno se suponía que él reconocía la presencia de un poder mayor y entonces salía del cuerpo y declinaba a seguir combatiendo. Pero Cristo no tenía que invocar ningún nombre, sino él mismo, con la autoridad de su palabra, ordena al espíritu maligno: cállate, sal de ese hombre. Y el espíritu no pudo evitar rendir una obediencia incondicional a su palabra y sale del cuerpo dando un alarido. La gente se asombró. Se dieron cuenta que no solamente estaban siendo confrontados con un mensaje, sino que tenía una autoridad que los confrontaba que nunca antes habían visto. Y en esta reflexión, porque tal vez hoy en día habría que preguntarnos si hoy existen endemoniados, y la verdad es que no hay evidencia en la Biblia que diga que una persona está exenta de ser poseída. De hecho, sí existe. Pero puede llegar a ser expulsados precisamente con mucha fe en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Ahora,
Sabiendo que esto es posible, lo que sí tenemos que tener presente es tener mucho cuidado de no sobreespiritualizar las enfermedades, tanto físicas como mentales. Porque la gran mayoría de las veces son causadas por bacterias, virus, desbalances propios. Fuimos creados, pero estamos destinados a morir, entonces eventualmente nos vamos a enfermar. Y esto lo que requiere es atención médica. Y, por supuesto, nuestras oraciones para que Jesús actúe con su poder para sanar conforme a su voluntad, porque Él sí tiene poder para sanar. Él tiene el poder absoluto, entonces no debemos de perder esa confianza. Y también en cuanto a los espíritus malignos que nos pueden venir a invadir a alguien, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios, Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros. Él viene a radicar en nosotros. ¿Qué espíritu poderoso, por poderoso que sea, puede venir a desplazar a Dios Espíritu Santo de ti? Bajo la autoridad de Jesús no hay espíritu que pueda llegar y ocupar el lugar que ya ocupa Dios Espíritu Santo. Ahora, no solo eso, sino que cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesús, cuando le entregamos nuestra vida, nos libera de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, porque el pecado nos dominaba, ya han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, a estas enseñanzas que está haciendo Jesús. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia, sometidos a la autoridad de Jesús. Entonces, libre del pecado, Jesús nos da la libertad y capacidad de obrar conforme a su voluntad, bajo la autoridad de su reino, y para cumplir con el plan y con las obras que tiene para nosotros. Y aunque Satanás siga activo, podemos resistir cualquier tentación, sometidos a Jesús, deseando glorificarlo en todo lo que hacemos y resistirlo de una manera práctica. No parados, tengo que resistir, sino de manera práctica, orando para que nos saque de cualquier tentación, recordando su palabra para edificarnos, evitando situaciones que nos lleven a caer en tentación. Esa es la manera de resistir, es una resistencia activa. Y hay una promesa que siempre se cumple, que es Santiago 4:7. Dice, así que sométanse a Dios, a Jesús, resistan al diablo, ¿y qué dice? Él huirá de ustedes. Es una promesa, ¿no? Y Él cumple su palabra. Esa fue la primera clase. La segunda es que en su reino Él tiene la autoridad para sanar cualquier enfermedad. De la sinagoga va con sus discípulos a la casa de Andrés y de su hermano Simón, a quien más tarde Él va a llamar Pedro, y ahí le hacen ver que la suegra de Pedro está enferma, tiene fiebre. Jesús la toma de la mano y de inmediato la sana completamente, y como resultado de eso, ella empieza a servirles inmediatamente. Así que Jesús no solamente tiene autoridad sobre los espíritus, sino sobre las enfermedades. No nos sana solamente espiritualmente, sino físicamente, para que podamos servirle, como fue la suegra de Pedro, con las limitaciones que Él considere necesarias en un momento dado de nuestra vida. Él sana. Recientemente tuve la experiencia de visitar a una persona en el hospital que tenía un tipo de infección en la sangre con una fiebre que no cedía. Los médicos no hallaban qué era. Llegamos, estuvimos hablando sobre Jesús. Esta persona, arrepentida de sus decisiones que había tomado, entregó su vida a Jesús y pusimos su salud en manos de Él, ¿no? Para que la sanara conforme a su voluntad. Al día siguiente, hablo por ella por teléfono y la fiebre había desaparecido. Jesús tiene la autoridad sobre las enfermedades, es real. Tenemos que acercarnos confiados en que Él tiene el poder de sanar. Ahora, en el pasaje vimos que Jesús sanó a muchos, pero no a todos, ¿no? Y hoy tampoco sana a todos necesariamente. Pero su palabra nos da aliento. En Romanos 8:28,
Él nos dice y nos promete: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. No todo el mundo va a sanar, pero puede ser que sea por un propósito. Y en esto, un ejemplo es mi hijo Santiago. Él sufre de depresión, es algo que corre en la familia. Y Santi tiene de repente momentos oscuros y difíciles. Y entonces estuve platicando con él y me dijo que él sabe que esa condición lo ha llevado a conocer y a depender más de Dios. Y no solo eso, lo ha ayudado a caminar con amigos que están pasando situaciones similares, que necesitan aliento y que sean dirigidos a Jesús. Entonces, es una bendición el que haya podido tener eso, porque está más cerca de Dios, ¿no? Y eso no quita que yo sigo orando para que sane y deje de pasar por esos valles, porque yo sé que Él sana, pero me someto a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿no? Así es que si tú estás pasando por esto o alguien cercano, entrégate al Señor, ¿no? Pídele con fe. Él contesta, Él escucha, de forma que todo obre para nuestro bien. Y tenemos la palabra, además, en su palabra, que en su reino, cuando Él regrese, todos los que estemos bajo su autoridad, quienes lo recibimos como nuestro Señor, no tendremos que preocuparnos por una enfermedad. Filipenses 3, 20 al 21 lo dice. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, porque estamos bajo su autoridad, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable, perdón si nos dicen miserables, pero es una realidad, ¿no? Para que sea como un cuerpo glorioso, ¿no? Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Es una promesa y tenemos que confiar en ella. Y bueno, Marcos sigue avanzando a la tercera clase, que es que en su reino tiene autoridad para limpiar nuestras impurezas. Un hombre leproso se acercó a él y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Ahora, este cuadro, donde él se acerca a tocarlo, tiene mucho, mucho significado, que va más allá de sanar una enfermedad física. Si tú ves en Levíticos 3 y 14, la lepra era un término que se utilizaba para una variedad de enfermedades de la piel, enfermedades crónicas, dentro de las cuales también está lo que hoy conocemos con lepra, que es cuando la bacteria se está comiendo tu carne, pero ahora era una gama más amplia de lo que nosotros sabemos. Pero lo grave en sí no era la enfermedad, sino lo que la persona era considerada impura. Y en ese estado de impureza, podía ser contagiado a los demás. Entonces, si alguien la tocaba, aunque no se contagiara de la enfermedad, se contagiaba del estado impuro de esa persona y tenía que entonces que estarse limpiando ceremonialmente. Así es que cuando a alguien le daba lepra, tenía que rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, cubrirse la boca y ir caminando gritando: impuro, impuro. ¿Se imagina? Y mientras durara la enfermedad tenían que vivir aislados, porque no podían estar en casa de alguien porque los contaminara a ellos y también a los utensilios de la casa. Ese era el estado de impureza. Y por lo tanto eran segregados de la comunidad. ¿Te imaginas que nadie quiera acercarse a ti por un largo periodo de tiempo porque eres puro o impura? Esta era la situación del leproso. Jesús siente compasión, siente tristeza, que lo impulsa a extender su mano, a tocarlo. No sabemos después de cuánto tiempo había pasado sin que alguien tocara a esta persona. Y en vez de que Jesús sea contagiado de su impureza, el estado puro y santo de Jesús lo sana y lo limpia. Es maravilloso, ¿sí? Lo libera de este estado, dándole la oportunidad de reincorporarse a la comunidad. Él tiene la autoridad en su reino para limpiar toda impureza.
que haya en nuestras vidas y regresarnos puros a la comunidad. En 1 de Juan 3:3 dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Cristo, como Él es puro. Él purifica. Y tal vez has cometido pecados que te han manchado, ¿no? Y aunque te hayas arrepentido, puede ser que cargues con ellos, puede ser que cargues con esa vergüenza, ¿no? Sin poder sacar eso de tu vida. Y caminas diciendo: soy impuro, soy impura. O tal vez alguien cometió un acto impuro contra ti, en contra de tu voluntad, y sientes que te contagió de esa impureza. Te sientes sucio, te sientes sucia, sientes vergüenza sin poder sacar eso de tu vida. Hoy la palabra nos dice que Él tiene compasión de todo aquel que tiene este sufrimiento y que extiende su mano para tocar y limpiar toda impureza y hacerte puro, hacer puro aquel que lo reconoce como su Salvador y se somete a su autoridad, para que puro pueda ser reintegrado a la comunidad con la certeza de estar limpio. Si tú ya le entregaste tu vida bajo su autoridad, tu alma ha sido limpiada. Si todavía te sientes así, pídele en oración que lo confirme, que el Espíritu Santo le hable a tu alma y le diga: has sido limpia. Y si no le has entregado tu vida a Jesús, entrégasela. Él quiere darte una vida plena donde puedas caminar sin vergüenza alguna, ¿no? Y en su reino, Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. De regreso en Capernaum, la fe de los amigos de un hombre paralítico los llevó a no dejar que la multitud impidiera que acercaran a su amigo a los pies de Jesús. Y cuando lo bajan por el techo, Jesús ve la fe de ellos y le dice: hijos, tus pecados son perdonados. Los maestros de la ley por dentro pensaban: está blasfemando, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero es que ellos se negaban a entender y a reconocer la autoridad que estaba teniendo, y por lo tanto se negaban a aceptar que Él mismo era el Hijo de Dios y que era el Dios mismo. Así que cuando Jesús se da cuenta, les da una prueba de su autoridad y les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados? O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda. Sería más fácil decir: te perdono los pecados, como maestro, porque nadie se lo puede comprobar, ¿no? Entonces para él es fácil decirlo. Pero decir: toma tu camilla, levántate y anda, tiene que comprobarlo ahí que eso va a suceder. Así es que fue lo que hizo. Llegó y le dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y que se levanta, toma su camilla y se va a su casa. Y entonces se dieron cuenta que esta autoridad era una autoridad divina y por lo tanto tenía autoridad para perdonar los pecados, y lo empezaron a alabar. Al sanar al leproso, vimos que Jesús lo limpia para que no siga excluido y marginado, sino que vuelva a la comunidad. Eso es lo que pasó con el leproso. En este caso, Jesús perdona los pecados del paralítico para que pueda ser reconciliado con el Padre y dejar de ser excluido del reino de Dios. Con esto ahora lo está incorporando al reino para vivir en su presencia para siempre. Así que aunque no hubiera sanado la parálisis de él, cara al reino, él había quedado sano. Y eso es lo que hoy Jesús nos ofrece: ser sanados de la deuda de nuestros pecados para no ser excluidos del reino. Cuando ponemos nuestra fe en Él y en su obra salvadora y decidimos someternos a su autoridad, quitando de nuestro corazón, derrocando de nuestro corazón nuestro yo, muriendo a nosotros y poniéndolo a Él como Rey. De hecho, en 1 de Pedro 2:24 lo dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Ahí murió pagando por nuestros pecados. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados y hemos sido incorporados al reino de Dios. Así es que si juntas las enseñanzas, ves esta fotografía
No sé si la logras ver, todas estas enseñanzas, estas 4 enseñanzas. Esta fotografía que dice que Jesús vino a vencer las tinieblas y que el reino de Dios ya está aquí, que vino para sanarnos, para que podamos experimentar esta vida plena, tanto a nivel personal, liberándonos del poder de Satanás y del pecado, sanando nuestras enfermedades, y también como comunidad, sanándonos y limpiándonos para podernos reconectar como comunidad y para conectarnos con Él, que es lo más importante en su reino. Así es que yo te invito a que reflexiones en esta fotografía y que recuerdes que la obra continúa. El reino ya está aquí y el reino continúa avanzando. Si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos prueba de que está avanzando. Nuestra vida tiene que ser testimonio de que Él es real y que somos más plenos bajo su autoridad. Y tal vez que pienses en esta persona que Él ha puesto en tu camino también, para que le puedas compartir esta gran noticia, que Cristo tiene poder para dar vida abundante. Si aún no te has sometido a la autoridad, te invito a que lo hagas. Yo al final del servicio voy a estar aquí para platicar más de eso, pero créeme que lo que te promete es una vida abundante como la que estamos viendo el día de hoy. Y si ya estás sometido a su autoridad, te invito a que reflexionemos. Y como vimos en el pasaje, Jesús se retiraba a orar solo para pedir dirección y depender del Padre en todo lo que hacemos. Así es que me gustaría cerrar de esa manera, guiándolos en oración para acercarnos a Él y reflexionar en esta bella fotografía del reino de Dios, del poder que tiene para nuestras vidas, y reflexionar si hay algo que le tenemos que entregar o si hay algo en lo que tenemos que confiar más en Él, para que Él pueda seguir obrando con su autoridad y con su poder para tener esta vida abundante. ¿Oramos? Amado Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque respiramos, porque sabemos que tú estás aquí presente y que tú nos has traído aquí, que tú has movido circunstancias, que tu reino sigue avanzando y que tú estás aquí. Padre amado, ahora que hemos visto la gran autoridad que tú tienes y los beneficios de este gran reino que tú ofreces, te pido que nos ayudes a reflexionar si hay algún pecado que todavía tenemos que someter bajo tu autoridad, Padre. Padre, te pido que reflexionemos y que te lo entreguemos a ti, dispuestos a rechazarlo, a resistir al diablo sometidos a tu autoridad, Padre, para que ese pecado quede libre y nosotros tengamos más libertad en ti para esta vida abundante que nos ofreces. Padre, te pido que si hay alguna enfermedad en nosotros, en la familia, en un ser querido, Padre, te pido que con tu poder divino puedas sanarlo, Padre, entendiendo que tú tienes la autoridad sobre esta enfermedad, pero también entendiendo que todas las cosas tú decides y para que obren para nuestro bien. Te pedimos esto sometidos a tu autoridad, confiando en que tu autoridad es buena y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, si hay alguna mancha en nosotros que nos hace sentir impuros, Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos hable y nos limpie esa mancha y nos diga: hey, estás limpio. Que extienda la mano, que veamos la imagen del leproso y veamos la imagen de Jesús acercándose a él, diciendo: queda limpio. Y que lo sanes, que sanes nuestra alma, Padre. Y Padre, te pedimos y te damos gracias porque has perdonado nuestros pecados. Gracias porque sabemos que con ese perdón y con ese sacrificio que hiciste en la cruz, podemos pertenecer al reino y podemos caminar contigo desde ahora hasta la eternidad. Gracias por ese regalo, Padre. Y Padre, por último te pido, si hay alguien hoy aquí que no ha entregado su vida al Señor, que hoy sea el día en que le diga: Señor Jesús, sé que pagaste por mis pecados, sé que en ti hay vida eterna, me arrepiento de mis pecados, entra en mi vida, me someto a autoridad y te seguiré todos los días de mi vida. Padre, gracias
Te ponemos todas estas oraciones y te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús.